¿Has intentado alguna vez controlarlo todo y aún así todo salió mal? Te esforzaste, planeaste cada detalle, luchaste hasta quedarte sin fuerzas, pero la vida igual te sorprendió con puertas cerradas, deudas inesperadas, diagnósticos que te quitaron el sueño o silencios de Dios que parecían interminables. Tal vez pensaste, si yo no hago nada, nada cambia, y aún así tu mundo se derrumbó entre tus manos. ¿Qué pasa cuando el control que creías tener se rompe y no queda más que la incertidumbre? El Padre Pío, que acompañó a tantas almas en medio de sus tormentas, solía repetir que la confianza en Dios no es debilidad, sino el mayor acto de valentía. Hoy quiero contarte una historia profunda y real sobre un hombre que vivía obsesionado con tener todo bajo control, hasta que la vida lo llevó a un punto de quiebre donde solo quedaba una opción: soltar y confiar. Lo que ocurrió después cambió no solo su destino, sino la forma en que entendía a Dios, al miedo y a la esperanza. Quédate, porque quizás esta historia sea la respuesta que estabas esperando para entregar tus batallas y descansar en quien nunca abandona. Tomás siempre fue un hombre trabajador, de esos que creen que todo depende únicamente de su esfuerzo. Desde joven aprendió que nadie le regalaría nada. Trabajó largas horas, ahorró cada moneda, construyó poco a poco un pequeño negocio que le daba estabilidad y se sentía orgulloso de mantener a su familia sin pedir ayuda. Rezaba de vez en cuando, pero en el fondo pensaba que la fe era algo bonito para tiempos tranquilos, no una herramienta real para la vida diaria. Su lema era simple: si yo no lo hago, nadie lo hará por mí. Durante años ese enfoque pareció funcionar, hasta que un golpe inesperado rompió su sensación de control. Una crisis económica arrasó con el pequeño comercio que había levantado con tanto esfuerzo. Las ventas cayeron de un día para otro, los gastos se acumularon y los ahorros se evaporaron tratando de sostener algo que ya no se podía salvar. A la vez, su hijo menor enfermó, y los médicos comenzaron a hablar de tratamientos caros que él no podía costear. De pronto, el hombre que siempre había tenido respuestas se encontró frente a un muro de incertidumbre. Las noches se convirtieron en batallas silenciosas. Tomás se quedaba despierto revisando números una y otra vez, intentando planear salidas que siempre terminaban en callejones sin salida. Su corazón latía con ansiedad constante. El miedo a fallar y perderlo todo lo mantenía despierto, incluso cuando el cansancio era insoportable. Oraba poco, casi con resentimiento: Señor, si existes, ¿por qué me dejas solo? Pero las respuestas no llegaban, y cada día amanecía con un peso más grande sobre los hombros. En medio de ese desorden interior, un día entró por casualidad a una pequeña iglesia del barrio. No iba buscando un milagro, solo quería un lugar donde sentarse y respirar un poco de silencio. Allí, mientras se refugiaba del ruido del mundo, encontró un folleto olvidado en un banco. En la portada había una frase del Padre Pío que parecía escrita para él: confía y no te preocupes. Dios está contigo aunque todo parezca perdido. Tomás la leyó una vez y luego otra, sin saber si sentir alivio o enojo. Confiar en medio de deudas, enfermedad y fracaso parecía absurdo. Sin embargo, esas palabras plantaron una semilla pequeña, apenas perceptible, que comenzó a inquietar su corazón endurecido. Los días siguientes no trajeron soluciones mágicas, pero algo cambió. Empezó a pensar que quizá no todo dependía de su control, y aunque no quería admitirlo, esa frase del Padre Pío empezó a perseguirlo. Era como un susurro que volvía cada vez que la desesperación lo ahogaba. Confía y no te preocupes. Pero, ¿cómo se confía cuando todo está cayendo a pedazos? Esa sería la gran lección que estaba a punto de aprender. Los días comenzaron a repetirse como una misma pesadilla. Tomás salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando la noche ya había caído. No era solo cansancio físico, era el peso invisible de sentir que el mundo entero dependía de sus hombros.
vendió herramientas, empeñó el reloj que había heredado de su padre, y aún así el dinero nunca alcanzaba. Cada día surgía un nuevo problema, una nueva factura, una nueva negativa. Su negocio estaba a punto de cerrar definitivamente, y su hijo seguía enfermo. El hombre que alguna vez fue admirado por su constancia comenzó a marchitarse. Ya no hablaba, apenas comía, y su mirada se perdía en el vacío. Todo lo que construí se derrumba, pensaba mientras apretaba los puños. En sus noches de insomnio, repasaba cada decisión buscando errores, convencido de que si hubiera hecho algo diferente, todo podría haber salido bien. Pero dentro de él se formaba una tormenta de frustración y orgullo. Rezaba con los dientes apretados, más para reclamar que para confiar. ¿Dónde estás, Señor? Si realmente existes, demuéstramelo. No me hables de fe, necesito soluciones. A veces se refugiaba en el taller cerrado. El olor a madera y aceite le recordaba días mejores. Allí, solo con sus pensamientos, se sentía derrotado. Hasta que un día, una vecina anciana, conocida por su devoción, se detuvo frente a él. Lo observó en silencio y sin que él dijera una palabra, le ofreció un pequeño escapulario y susurró. Padre Pío decía que quien confía nunca cae del todo. Tomás no respondió. Guardó el escapulario en el bolsillo como quien guarda una reliquia que no entiende. Pero esa frase lo acompañó todo el día. Quien confía nunca cae del todo. ¿Podía ser verdad? Él sentía que ya había caído completamente. Esa misma noche, sentado en la mesa vacía de su cocina, tomó un papel y empezó a hacer cuentas por enésima vez. Los números no cuadraban. El pago del alquiler estaba atrasado, la deuda del hospital aumentaba y el banco ya no respondía a sus llamadas. Golpeó la mesa con rabia. «No puedo más», gritó, pero su voz se perdió entre las paredes. En medio del silencio, sus ojos se posaron sobre el escapulario que había dejado junto a las facturas. Algo en su interior se quebró. Por primera vez en meses, no buscó un plan. Solo cerró los ojos y, sin saber por qué, repitió aquella frase que había leído en la iglesia. «Confía y no te preocupes». Las palabras le sonaban extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Pero al pronunciarlas, sintió una pequeña chispa de alivio, un suspiro distinto entre tanto peso. A la mañana siguiente volvió a trabajar, pero algo había cambiado. Seguía sin dinero, los problemas continuaban, pero ya no maldecía cada paso. Había una quietud sutil, un silencio interior que no comprendía, y fue entonces cuando empezó a notar señales pequeñas. Un cliente antiguo lo llamó para pagar una deuda olvidada. Un médico ofreció ayuda para el tratamiento de su hijo, y hasta el dueño del local aceptó esperar un poco más. Nada se resolvía por completo, pero cada día aparecía un gesto inesperado, como si la vida empezara a moverse de nuevo. Tomás no lo reconocía todavía, pero en ese momento Dios había comenzado a actuar, no cambiando su entorno, sino su corazón, y la lección apenas estaba empezando. El cansancio, sin embargo, no desapareció de un día para otro. Aunque pequeñas ayudas empezaban a surgir, la deuda seguía enorme y el miedo no cedía con facilidad. Tomás se debatía entre la esperanza y la desesperación. Era como caminar por un puente colgante. Cada paso parecía inseguro. Seguía intentando controlar cada detalle, pero algo dentro de él comenzaba a rendirse, casi sin querer. Una tarde, después de recibir otra llamada del banco exigiendo un pago imposible, salió de casa sin rumbo. Caminó por calles silenciosas mientras la mente le gritaba: «Fracasaste, perdiste todo». Los ojos se le llenaron de lágrimas, algo poco común para un hombre que siempre había creído que llorar era debilidad. Llegó frente a la pequeña iglesia donde semanas antes había encontrado el folleto con la frase del Padre Pío. La puerta estaba entreabierta y el interior apenas iluminado por la luz cálida de unas velas. Entró sin pensarlo. Allí, en el silencio casi sagrado, se sentó en el último banco. Durante unos minutos no pudo hablar.
Su corazón estaba lleno de orgullo herido, de rabia acumulada, de miedo por su hijo enfermo. Pero algo en ese silencio lo invitaba a soltar. Finalmente, sus labios se abrieron y entre lágrimas dijo: «Señor, no puedo más. He intentado todo y nada funciona. Si quieres que siga, dame fuerzas. Si quieres que cambie mi camino, guíame. Hoy suelto lo que no puedo controlar». No fue una oración perfecta ni teológica, fue un grito del alma, y fue suficiente. En ese instante no hubo milagros espectaculares, pero sí algo que Tomás no había sentido en meses: paz. Una paz suave, inesperada, que no venía de soluciones, sino de la sensación de que no estaba solo. Se quedó allí mucho tiempo sin pedir más, solo respirando y dejando que las lágrimas limpiaran el peso acumulado. Al salir de la iglesia, la realidad no había cambiado. Las cuentas seguían allí. Su hijo aún necesitaba tratamiento y su negocio continuaba cerrado. Pero algo dentro de él ya no era el mismo. Por primera vez entendió que su fuerza tenía límites y que soltar no era rendirse, era reconocer que no era Dios. Esa semana ocurrieron cosas simples pero significativas. Un antiguo compañero de trabajo, sin saber nada de su situación, lo contactó para ofrecerle un empleo temporal que le ayudaría a cubrir parte de las deudas. Una fundación se ofreció a cubrir parte del tratamiento de su hijo. Y aunque nada de esto resolvía todo de inmediato, era como si la vida le estuviera diciendo: «No estás olvidado, sigue confiando». Tomás empezó a notar que algo se movía diferente dentro de él. Antes se despertaba con la mente saturada de planes y estrategias. Ahora comenzaba el día con una oración sencilla: «Confío en ti, Señor. Muéstrame el siguiente paso». No sabía cómo terminaría la historia, pero sentía que ya no caminaba solo. Y ese cambio interior, más que cualquier solución externa, era el verdadero milagro que se estaba gestando. Los días siguientes no fueron fáciles, pero tenían un sabor distinto. Tomás seguía enfrentando cuentas pendientes y un futuro incierto, pero ya no despertaba con el corazón acelerado. Cada mañana hacía una oración corta antes de salir: «Señor, confío en ti. Hazme caminar donde deba ir». Y esa simple frase le daba una calma que nunca había experimentado. Volvió a trabajar, esta vez en un empleo más humilde que su antiguo negocio, pero con un espíritu renovado. Antes, cada tarea que no encajaba en sus planes le parecía una humillación. Ahora la veía como un paso más en un camino que no necesitaba controlar por completo. Cuando alguien le preguntaba cómo hacía para seguir adelante sin saber qué ocurriría mañana, sonreía y decía: «No tengo todas las respuestas, pero ya no camino solo». En una de esas jornadas recibió una llamada inesperada. Un amigo de la infancia que hacía años no veía le contó que estaba buscando a alguien de confianza para un nuevo proyecto. No era un trabajo glamuroso, pero ofrecía estabilidad y un ingreso digno. Tomás sintió que se abría una puerta inesperada y aceptó sin dudar. En el pasado, probablemente hubiera despreciado esa oportunidad por no parecer suficiente. Ahora entendía que a veces Dios provee de manera diferente a como uno espera. Mientras tanto, su hijo comenzó a mejorar con los tratamientos que pudo costear gracias a pequeñas ayudas que fueron apareciendo. Cada donación, cada gesto de solidaridad, cada persona que llegaba en el momento justo, era para Tomás un recordatorio silencioso de que no estaba abandonado. Empezó a vivir con gratitud por lo poco, sin la obsesión de controlarlo todo. Una tarde, mientras ayudaba a mover cajas en el nuevo trabajo, un compañero compartió con él una frase que había escuchado del Padre Pío: «La preocupación no quita el dolor de mañana, sino la fuerza de hoy. Confía y deja que Dios obre». Tomás sintió un estremecimiento. Era como si el mensaje le siguiera llegando desde distintos lugares, recordándole la lección que su orgullo había tardado tanto en aceptar.
Poco a poco, el hombre que antes se definía por sus logros comenzó a ser conocido por su serenidad y su fe tranquila. No porque su vida se hubiese vuelto perfecta, sino porque había descubierto un secreto que el Padre Pío enseñaba una y otra vez. Confiar no significa abandonar la acción, significa abandonar la desesperación. Ahora, cada paso que daba era más ligero. Seguía trabajando duro, pero ya no sentía que todo dependía de su ingenio. Había aprendido a orar mientras trabajaba, a agradecer incluso sin entender, a caminar sabiendo que el camino no estaba completamente en sus manos. Y esa libertad interior era más valiosa que cualquier éxito que hubiese alcanzado antes. Sin darse cuenta, Tomás comenzó a inspirar a otros. Vecinos que antes lo veían como un hombre fuerte pero distante, ahora se acercaban a pedir consejo. Él no se presentaba como alguien con soluciones mágicas, solo compartía su experiencia. Yo también luché solo y terminé roto. Aprendí que la fuerza no está en controlar todo, sino en confiar en quien ve más allá que nosotros. Ese testimonio sincero empezó a tocar corazones. Y así, el hombre que alguna vez vivió esclavo de su propio orgullo, comenzó a convertirse en un canal de paz para otros. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había descubierto un lugar seguro donde descansar, la providencia de Dios. Con el paso de los meses, Tomás ya no era el mismo hombre que había llegado desesperado a aquella iglesia pidiendo respuestas. Su rostro, antes tenso y endurecido, ahora reflejaba una paz serena que muchos notaban sin entender por qué. La vida seguía trayendo desafíos, cuentas que pagar, problemas que resolver, decisiones que tomar, pero nada lo sacudía como antes. Había aprendido a mirar más allá del instante, a confiar en lo que no veía. Una mañana, mientras esperaba el autobús para ir al trabajo, vio a una mujer llorando con la cabeza entre las manos. La reconoció. Era una vecina que había perdido su empleo y acababa de ser desalojada. Tomás se acercó sin dudar. No tenía mucho dinero para ofrecerle, pero sí algo más valioso, palabras nacidas de su propia herida. «Yo también pasé por la desesperación», le dijo con suavidad. «Pensé que Dios se había olvidado de mí, pero cuando solté el control y confié, las cosas empezaron a cambiar. No afuera, sino aquí», dijo, tocándose el pecho. «No estás sola». Aquella conversación duró solo unos minutos, pero fue suficiente para que la mujer lo mirara con un rastro de esperanza. Tomás siguió su camino con una sensación de gratitud profunda. Se dio cuenta de que, de alguna forma, Dios estaba usando su historia para tocar otras vidas. Esa noche, mientras rezaba con su familia, recordó la frase del Padre Pío que lo había acompañado desde el principio: «Confía y no te preocupes». Ahora esas palabras ya no eran un consejo, sino una experiencia vivida. Había comprobado que la confianza no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. La fe no evita las tormentas, pero nos enseña a dormir tranquilos en medio de ellas. El tiempo pasó, y aunque su vida no se convirtió en una historia de éxito repentino, todo tenía un sentido más claro. Su hijo se recuperó poco a poco, su nuevo trabajo creció y, sobre todo, su hogar se volvió un refugio de paz. Ya no necesitaba tener todas las respuestas, bastaba con saber que Dios estaba obrando, incluso cuando no lo entendía. En una misa dominical, escuchó al sacerdote leer una frase del Evangelio: «No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Tomás sonrió en silencio. Recordó los días en que el miedo lo consumía y entendió que aquella promesa era real, no porque las circunstancias se volvieran fáciles, sino porque confiar en Dios cambia la manera en que uno camina sobre ellas. Desde entonces, cada vez que alguien se acerca a contarle su dolor, Tomás repite lo mismo que un día él mismo necesitó escuchar: «No todo está perdido. Si sueltas el control, Dios puede obrar de formas que hoy no imaginas. No hace falta entender, solo confiar».
Y es que la confianza es una semilla invisible. No siempre germina cuando queremos, pero nunca deja de crecer. Padre Pío lo enseñaba así: quien se abandona en las manos de Dios jamás cae del todo. Tomás comprendió que esa era la verdad que había estado buscando toda su vida. Esa noche, antes de dormir, escribió en un papel una frase que pegó en la pared de su habitación: confiar no es rendirse, es dejar que Dios escriba donde mis manos ya no alcanzan. Y mientras la vela se consumía lentamente, sonrió. Había tardado años en entenderlo, pero al fin lo sabía. Confiar en Dios realmente cambia todo. Quizá, mientras escuchabas esta historia, te viste reflejado en Tomás, cansado de luchar solo, intentando controlar cada detalle sin conseguir la paz que buscas. Tal vez llevas meses o años sosteniendo cargas que te superan, cuentas que no sabes cómo pagar, problemas familiares que parecen no tener salida, enfermedades que te llenan de miedo, decisiones que te quitan el sueño. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente: soltar el control. No significa abandonar el esfuerzo ni cruzarte de brazos. Significa reconocer que hay cosas que exceden tu fuerza y que necesitas la guía de Dios. El Padre Pío decía que la preocupación no resuelve el mañana, pero sí roba la fuerza de hoy. Entregarle a Dios lo que no puedes cambiar es un acto de valentía y humildad, no de rendición. Haz este pequeño gesto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios una frase sencilla pero poderosa como: confío en ti, Señor, te entrego mi vida, o hoy decido confiar. No es un ritual mágico, pero sí un primer paso para declarar que ya no quieres vivir esclavo del miedo. Muchas personas encontrarán esperanza al leer tu testimonio y sabrán que no están solas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar con serenidad en medio de la incertidumbre. Aquí encontrarás relatos que recuerdan que confiar en Dios no cambia solo las circunstancias, cambia tu corazón, te da fuerzas para seguir y abre caminos donde parecía no haber salida. Porque aunque hoy tu vida parezca un desierto, la confianza puede ser la semilla que transforme tu historia en algo nuevo. La historia de Tomás nos recuerda que la verdadera fe no consiste en entenderlo todo, sino en aprender a descansar en medio de lo que no comprendemos. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí transforma el corazón que se entrega con confianza. Cuando soltamos el control, el miedo pierde poder y el alma recupera su calma. Padre Pío decía que Dios no nos abandona, solo nos enseña a confiar paso a paso. Y esa es la esencia de esta historia. Porque confiar en Dios no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a una verdad más grande, que Él está obrando incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso cuando nada parece moverse. Quizá tú también estás atravesando un momento donde todo parece inestable. Quisieras ver resultados, pero solo ves puertas cerradas. No te desesperes. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Lo que hoy parece un retraso, mañana puede revelarse como una protección. Lo que hoy ves como pérdida puede ser el principio de una redirección divina. Cuando confías, el alma aprende a respirar distinto. Ya no vives contando problemas, sino contando bendiciones. Ya no temes el futuro, porque sabes que no estás solo. Y es entonces cuando ocurre el verdadero milagro. No necesariamente afuera, sino dentro de ti. Así que cuando sientas que todo se desmorona, repite las palabras que cambiaron la vida de Tomás, las mismas que el Padre Pío repitió miles de veces. Confía y no te preocupes. Dios está contigo, aunque todo parezca perdido. Que esta historia te ayude a mirar tus batallas con nuevos ojos. Que te recuerde que la fe no se demuestra con palabras, sino con la paz de quien sabe que hay un propósito detrás de cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí.
Si este mensaje te dio paz o te ayudó a soltar algo que llevabas dentro, compártelo con alguien que lo necesite, porque a veces una simple historia puede convertirse en el recordatorio que el alma estaba esperando, que confiar en Dios de verdad cambia todo.